Creando un futuro brillante es una comunidad de ayuda humanitaria para pioneros, revolucionarios creadores, aventureros de corazón, rompe récords, verdaderos profesionales y creadores de nuevos mundos. Aquellos que no podemos apagar el fuego de nuestro propósito. Imaginar, crear y construir un futuro y mundo brillante que arde constantemente dentro de nosotros. Desafiamos la mediocridad, la complacencia, destruimos la apatía y estamos obsesionados con crear un mundo diferente. Apoyamos y creemos en la verdad, creación y contribución, inspirando a otros a hacer lo mismo. No entendemos la derrota ni el fracaso, no aceptamos nuestro destino, lo definimos. Mientras que el resto del mundo se esfuerza por alcanzar solo el promedio y se aferra desesperadamente al status quo, nosotros somos la minoría, los pocos que están dispuestos a pensar en grande, ser, hacer y tener en grande un gran futuro. En lugar de solo soñar despiertos con lo que podría ser, tenemos la determinación y el valor de pasar a través de todo lo que sea necesario para lograrlo y transformarlo en realidad. Un futuro brillante para tu familia, tu ciudad, tu país, tu planeta. Dedicamos este podcast al emprendedor humanitario cuyo corazón nunca para, ni salta un latido, nunca duerme, hasta servir a nuestra gente al más alto nivel. Tus anfitrionas son Vanessa Rivera y Marina Simón. Bienvenido a Creando un Futuro Brillante. Que tu vida jamás vuelva a ser la misma. Bienvenido. ¡Hola! Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenido a un nuevo capítulo de Creando un Futuro Brillante para ti. Exacto. Hoy tenemos un tema súper especial y de verdad que los va a llamar la atención porque a todos nos interesa este tema. Exactamente, y tenemos una invitada súper especial, de la cual voy a hablar muy poquito comparado con todo lo que ella hace. Exacto. Y ella es Sandra Moreno. Ella es de nacionalidad chilena, es contador público, ha estado trabajando por más de 4 años directamente con la campaña de Unidos por los Derechos Humanos, que ella nos va a platicar un poquito más de esto, ejerciendo actualmente como la directora ejecutiva en Tampa, Florida. Exacto. En el año 2020 recibió un reconocimiento del presidente de Estados Unidos, se llama The President's Volunteer Service Award Gold, que se traduce ¿cómo dirías? Servicio voluntario. El premio dorado o de oro al servicio voluntario, ¿cómo se dice? The President's Volunteer Service, del presidente. Del presidente. ¿Vale? Por sus servicios como voluntaria en los derechos humanos. Hasta los momentos se han alcanzado alrededor de 20,000 personas a través de seminarios, charlas y esas charlas aproximadamente de 1,000 personas, ¿correcto? Sí, sí, wow. Sí, o sea, muchas más ahora, pero sí. Sí, excelente, excelente. Sandra es muy humilde, amigo. Pero es mi placer introducirla y Sandra, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro público realmente, el tema de derechos humanos es un tema bastante controversial hoy en día, que no debería de ser porque realmente es algo que es basado en la razón y en la supervivencia, y por eso es tan importante realmente conocer acerca de eso y hablar de esto para que, amigo, estés más consciente de cuáles son tus derechos humanos y por qué son tan importantes. Exacto. Entonces, quisiera preguntarte, Sandra, cuéntanos de qué se tratan las campañas humanitarias que tú representas, Unidos por Derechos Humanos, un poquito. Sí. Unidos por los Derechos Humanos es una campaña que está dedicada a básicamente educar a la gente en los 30 derechos humanos, ¿no? La mayoría de la gente realmente, estadísticamente, se podría decir como el 90% de la gente no conoce sus derechos humanos.
yo sé que mucha gente ha oído hablar de derechos humanos, ¿no? Entonces, en los medios, en la televisión, su familia, todo el mundo habla de derechos humanos, que se violan los derechos humanos, etcétera. Pero realmente nosotros vamos y le preguntamos a ellos cuáles son los derechos humanos, qué derecho humano se violó, existe un desconocimiento realmente de cuáles son exactamente los derechos humanos que se fueron violados y cuáles son los 30 derechos humanos. La gente ni siquiera puede nombrar 3 de los derechos humanos, si tú les vas y les encuestas. Y si vamos a la historia realmente de los derechos humanos, esta es una declaración universal que se firmó en el año 1948 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y ustedes saben que ocurrieron un montón de atrocidades en esa Segunda Guerra Mundial, un montón de muertes, un montón de torturas que no deberían haber ocurrido. Y pues bajo el ala de Eleanor Roosevelt, que era la dama, la señora del presidente en ese momento de Estados Unidos, ella lideró esta campaña por generar una declaración que pudiesen todos estar de acuerdo, que dijeran que eran como 50 países en ese momento que se unieron y que querían decir, no, ¿cómo hacemos para que estas atrocidades no se vuelvan a repetir en la historia del ser humano? Entonces, a raíz de eso, ellos se unieron y nacieron las Naciones Unidas, ¿cierto? Pues se unieron como naciones y yo siempre hago la analogía con los matrimonios, ¿no? Cuando a veces es súper difícil ponerse uno de acuerdo con el marido de dónde van a ir a comer, dónde van a ir a salir, etcétera. Imagínate 50 países con diferentes intereses políticos y diferentes necesidades que se hayan puesto de acuerdo en cuál era la base y los derechos fundamentales que todos los seres humanos en este planeta tenían por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Y también, entonces, a raíz de ahí parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero si ustedes se fijan, esta es una declaración que está, ya les dije, en 1948 hasta la fecha, y todavía, ya viendo los porcentajes que les dije, la gente no sabe que existe. Entonces, saben que escuchan derechos humanos, pero no saben de dónde vienen los derechos humanos, cuáles son todos tus derechos humanos, por qué tenemos derechos humanos. Y a veces, muchas veces en los seminarios, cuando yo les parto diciendo, bueno, ¿quiénes aquí son seres humanos? ¿No? Y bueno, es como una respuesta obvia, ¿cierto? Pero, ok, entonces, ¿están de acuerdo con que al menos deberían saber cuáles son sus derechos como seres humanos? Si son seres humanos, ¿cierto? Porque uno tiene diferentes roles en la vida, ¿cierto? Uno es un trabajador, uno puede tener no sé, es artista, entonces hay distintos derechos específicos para ciertas áreas, como el derecho de autor, el derecho al trabajador, el derecho a la familia, etcétera, pero los derechos humanos le abarcan a todo el mundo, y no importa su raza, su religión, su edad, etcétera. Entonces, eh, e incluso, sin ir más lejos, por eso a veces uno trata de no irse tanto por los derechos específicos de grupos minoritarios, porque realmente los derechos humanos abarcan a todo el mundo. Entonces, si nos basáramos es como la base general, ¿por qué yo no tengo que discriminar a alguien? Porque él tiene un derecho humano, ¿cierto? ¿Por qué no tengo que tratar a alguien, digamos, tratarlo en su trabajo con un salario la inequidad salarial, ¿no? Que existe entre la mujer y el hombre, porque tiene derechos humanos, ¿no? Porque ustedes saben que existe eso de que haciendo el mismo trabajo, una mujer puede ganar menos que un hombre que hace exactamente el mismo trabajo, ¿no? Entonces ahí entran los derechos humanos, porque realmente tenemos el derecho a hacer el derecho humano, hay un derecho humano que es el derecho al trabajo, que te dice exactamente que uno debería tener el mismo salario por el mismo trabajo, ¿no? Que no debería haber una diferencia. Eh, entonces, bueno, a base de eso nació la declaración y básicamente lo que se dieron cuenta aquí en nuestra organización Unidos por los Derechos Humanos y su rama que se dedica específicamente a educar a los jóvenes, que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos, es que había mucha gente que no conocía sus derechos humanos y cuando nosotros nos vamos a ver como el documento oficial, la declaración oficial, a veces nos parece un poco difícil comprender lo que dice la declaración, ¿cierto? Porque está redactada en forma de artículo, el artículo, el artículo 1 dice, y la gente como que no, digamos que no confronta mucho los términos legales. Entonces la gente incluso yo me sumo a eso porque yo
tenía erróneamente la percepción de que los derechos humanos estaban asociados con las leyes, con los abogados, que no tenía nada que ver conmigo. O sea, yo dije, los derechos humanos, no, yo no tengo nada que ver ahí, yo no soy abogada, yo no estudié leyes, yo, ¿qué tengo que ver ahí, no? Y también uno ve muchos temas políticos que empiezan a como hacer adueñarse de ciertos derechos, como que ellos son la ley en cuanto a derechos humanos, y que la verdad es que no les corresponde a ningún partido político tampoco, ni ninguna religión específica. Entonces eso también es súper importante. Eh, lo, de, bueno, no vamos a entrar en eso, ahí podemos seguir conversando acerca de cuando uno elige a un partido político, pero uno obviamente va a elegir a alguien que va a respetar todos los derechos humanos, ¿no? Claro, pero Entonces, es importante lo que dices, que no pertenece a ningún partido político. Claro. Eso como exacto. que te clarifica todo, los derechos son los derechos, no importa ¿cómo se llama? Partido esté en el poder. Así es. No, exacto, exactamente. Ahora, claro, los gobiernos tienen una obligación en cuanto a los derechos humanos, de que se protejan sus derechos humanos, porque ellos firmaron ya en las Naciones Unidas, son más de 193 países que forman parte de esta alianza, digamos, de decir voy a proteger los derechos humanos, y ellos deben ir a su país y en el fondo generar leyes que van protegiendo los derechos humanos y velar para que los derechos humanos de todas las personas se cumplan, ¿cierto? Entonces, claro, los gobiernos tienen una responsabilidad con respecto a eso y muchas veces vemos los derechos humanos reflejados en las constituciones de los países. Correcto. Entonces, lo han hecho en cierta parte, claro, está por escrito y lo mismo que le pasó a la Declaración por los Derechos Humanos, que quedó por escrito, pero ahora, ¿cómo hacemos que se haga una realidad? ¿No? Exacto. ¿Cómo hacemos que... y por eso yo digo que depende más de nosotros, y por eso cambió mi punto de vista con respecto eh, si yo debería estar o no involucrada en esto, ¿no? Que yo no tengo, como me presentaste tú, soy contadora auditora, no tengo mucho que ver con leyes, ¿cierto? Ni estudié nada relacionado con leyes, pero yo soy un ser humano, ¿cierto? Entonces, como ser humano, tengo una responsabilidad, que es de hecho el Derecho Humano 29, de proteger los derechos humanos de otras personas. Entonces, bajo ese punto de vista de proteger los derechos humanos de otras personas, también nace Unidos por los Derechos Humanos, que básicamente lo que hicieron es simplificar la declaración, ponerla en un formato muy simple de entender, muy simple de leer, muy simple de poder aplicar en tu día a día. Eh, y que la gente, bueno, y de hecho lo hicieron en paralelo con unos videos que son muy gráficos acerca de qué son, muy cortitos, ¿cierto? 30, a veces 30 segundos, un minuto, qué es cada uno de esos derechos humanos, y está hecho con niños. Entonces, para los niños les encanta porque es muy real lo que ven ahí, ¿no? Es como, ok, este derecho está relacionado con esto, ¿no? Entonces, yo siempre digo, al final, si nosotros no conocemos nuestros derechos humanos, ¿cierto? Nadie va a estar en tu casa velando para que no exista, por ejemplo, violencia doméstica, que es una violación de derechos humanos, ¿cierto? Nadie va a estar en el colegio, digamos, nadie como el gobierno, ¿no? No va a estar en el colegio asegurándose que no existan discriminaciones, niños que estén, digamos, haciendo bullying hacia otros compañeros, ¿cierto? Torturas. No, nadie va a estar en tu fuerza, en tu trabajo, ¿no? En el sector laboral donde tú estés haciendo velar que te paguen equitativamente, sino que somos nosotros que al saber que tenemos este derecho podemos en el fondo protegerlo, porque la peor violación, digo yo, o el peor problema que existe relacionado con derechos humanos es el desconocimiento acerca de la Declaración de los Derechos Humanos. Totalmente. Ahora, yo tengo una pregunta. Ok, entonces, ¿cuál sería el propósito de proteger esos derechos humanos? ¿Dirías que sería darle sanidad a los humanos? ¿Cuál sería el propósito de protegerlos? O sea, yo lo veo desde mi punto de vista, el protegerlo, yo protejo los derechos de otras personas, ¿no? Pero además, cuando yo tengo el conocimiento de cuáles son los derechos humanos, yo protejo mis derechos humanos. Y entonces, sabiendo esa información, yo me aseguro de proteger los derechos humanos de otras personas, ¿no? Ahora, ¿por qué se debería hacer eso? Porque si cada uno...
si cada uno entendiera. Estos países, obviamente todas esas iniciativas de estos gobiernos justamente es para crear paz y sentido común en el Ahí va planeta. yo, exactamente. Entonces, lo que se quiere y el propósito de la organización es generar defensores por los derechos humanos que vayan a, digamos, hacer que exista más tolerancia y paz en el mundo, básicamente. Porque, por ejemplo, como tú bien decías, hay mucha controversia respecto a derechos humanos, pero realmente no hay tanta controversia, sino que la gente no entiende en su plenitud cuáles son los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mucha gente quiere defender un derecho humano, pero se olvida que existen 30 derechos humanos. Entonces dicen, yo tengo la libertad de expresarme, entonces yo voy y en mis redes sociales digo lo que se me ocurra acerca de la gente, lo cual hace puedo estar discriminando a alguna persona, tratándola sin igualdad, haciendo que una persona se sienta menospreciada, etcétera, solamente por yo tratar de expresar mi opinión, ¿cierto? Entonces, también hay un tema de responsabilidad con respecto a eso, que los derechos humanos de uno terminan cuando empiezan los derechos humanos del otro. Entonces, yo no puedo suponer que mis derechos son más importantes que los derechos de otra persona. Entonces, mi derecho de expresarme no es más importante que los derechos de otras personas que también tienen derecho a ser tratados con igualdad, a no ser discriminados, a tener la libertad de expresarse. Entonces, siempre también los derechos humanos va muy asociado con el respeto, con el poder respetar las opiniones, las diferencias, porque, y esto siempre lo hablamos también en que nosotros, solamente por el hecho de ser humanos, somos diferentes. O sea, físicamente aquí las tres nos vemos diferentes, ¿cierto? Eh, Hablamos diferente, podemos pensar diferente. Entonces, como seres humanos, todos somos diferentes. No hay ser humano que sea igual a otro. Incluso los que son mellizos o gemelos son diferentes. Entonces, el respetar esas diferencias, el decir, ok, él tiene derecho a decir o a pensar de cierta manera y no tratar de imponer lo que yo pienso sobre lo que la otra persona piensa, porque lo mío es más importante, ¿cierto? Porque al final eso es lo que nos llevó a todo lo que ocurrió en la historia. O sea, un gobernante dijo, mi opinión, que su opinión, digamos, de decir que ellos era una raza superior, ¿cierto? Digámoslo así, Claro. era mucho más importante que una religión, ¿cierto? Porque él menospreciaba de cierta manera. Entonces decía, nosotros somos superiores a eso. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir quién es superior a otros si al final, en cuanto a seres humanos, tenemos la misma base y los mismos derechos, ¿no? Sandra, Entonces, eso, sí es tan importante lo que tú estás diciendo, ¿no? De lo que es, porque los ciclos se repiten. Fíjate lo que está pasando en tiempo presente, ¿no? Por desconocimiento y por la misma, no, eso no es mi problema, eso es del otro. Entonces es como que asumir responsabilidad cada uno, de primero de sí, conocer, educarse en el tema de los derechos exacto, humanos por ser humano. Y lo segundo es que es sentido común, ¿no? Sentido exacto. común para evitar las atrocidades que históricamente estamos viendo y ahorita se repiten en tiempo presente. Ahora, yo digo Exacto. que, amigos, si tú ves violencia no solamente en el mundo o guerras pasando, no es que estén muy lejos de ti, solamente ve en tu cuadra si hay violencia, si hay robos, si la gente se pelea en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país. La manera en que como tú puedes contribuir es, uno, conociendo los derechos humanos, que pongo el link abajo, es muy sencillo, y dos, trabajando a través de cómo protegerlos, y es ahí donde Sandra nos puede ayudar cómo ponernos activos en eso. Es muy sencillo porque tú siempre puedes hacer algo al respecto. Correcto. Sandra, vamos a la tercera pregunta porque ya que prácticamente has abarcado la respuesta, ¿no? Cuando tú das estas charlas y seminarios y me imagino que distribuyes folletos, ¿han tenido alguna estadística en Tampa de primero, primero quisiera saber si hay alguno de estos derechos en Tampa que se están violando de manera continua y no lo sabemos y que las personas se tienen que informar de que es un derecho. Y segundo, que tú con esta campaña educativa, informando a la gente, si ha habido un efecto positivo en tus estadísticas. Sí, o sea, primero que nada, nosotros no basamos tanto en las estadísticas en cuanto a violación de derechos humanos, digamos, sino que hay ciertos temas que uno puede decir que son más recurrentes, Ok, pero
cada uno de esos temas no solo viola un derecho humano, lamentablemente, viola un montón de derechos Exacto. humanos. O sea, por ejemplo, por decirte, el tema del bullying es una violación de derechos humanos porque viola el derecho a no ser discriminado, a no ser torturado, la libertad de expresión. O sea, hay varios derechos humanos que se pueden englobar en cada una de esas tópicos, digamos, que uno puede encontrar en la sociedad. La violencia En los doméstica colegios es otro públicos, tema. bueno, en los colegios públicos me imagino, y en los Y a los privados. privados, yo creo que es en todas Sí. partes. Y a veces en los lugares de trabajo también, ¿eh? Exactamente, Claro, exactamente. Sí, sí. sí. Entonces, pero acá en esta área, en el área de Tampa Bay, digamos, una de las cosas que más se está enfocando, que más, digamos, que nos hemos dado cuenta que está creciendo, es el tema de la trata de personas, la trata humana. Y eso es otro tema que como mencionaban, es como que a veces uno piensa que no tiene nada que ver con uno, que eso, bueno, eso es en un país subdesarrollado que está ocurriendo, pero realmente está ocurriendo aquí mismo, en nuestro patio, de como le decimos, ¿no es cierto? Florida es el tercer estado dentro de todos Estados Unidos con mayor trata humana, Florida. Entonces, Tráfico de tráfico de personas. personas, exacto. Exactamente, niños, Y el tráfico de exacto. personas engloba dos áreas, ¿cierto? Que es el tráfico laboral o el tráfico sexual, ¿cierto? Entonces, esos son los dos medios principales y es una industria que mueve más de 150 billones de dólares al año. No es... Tráfico laboral, ¿a poco? Sí. O sea, se llevan gente para que trabajen en qué tipo de trabajos. Pues pueden ser de asesora doméstica, pueden ser en las tierras, de toda la gente que recolecta cosas, muchas veces O sea, se sufre. trafica para poder hacer esos trabajos. ¡Wow! Mira, no lo hace, a veces cada cada uno de los temas son específicos, digamos que hay ciertas condiciones que ocurren para que alguien esté expuesta a ese tipo de condiciones, ¿no? Lo que más existe acá es más tráfico sexual, pero también existe un montón, o sea, la trata laboral es increíble. Yo también me sentí, igual que tú, sorprendida de la cantidad de trata laboral que existe, que uno ni se imagina que o sea, ocurren situaciones, porque uno dice, ¿cómo una persona llega a una situación así, no? ¿Cómo puede llegar yo como persona a estar en una condición así? Realmente ocurren un montón de hechos como psicológicos, que ya esto es otro tema, ¿no? Porque es un tema súper específico que ocurren en la persona para que le quitan los documentos, existe violencia contra esas personas, amenazas contra la familia, o sea, hay una serie de condiciones que ocurren y que realmente no es fácil para la persona salir de eso, ¿eh? No es como que uno diga, uno puede llegar y... No, realmente la persona se siente en una condición amenazada. Es como, Entonces, Sandra, es como, yo me lo imagino como las mafias cuando tú literal, tienes una mafia de narcotráfico, salirte, no, exacto, sales o muerto o no sales. O sea, es una cosa exacto, bien exacto. complicada, ¿no? ¿Sabes Sí, qué? ahora, ajá. Perdón, Ahora, con respecto a la trata sexual, también no es, mucha gente piensa que es como, me la raptan y se la llevan. Eso sí ocurre, pero también hay mucho, de hecho, la mayoría del tráfico sexual que ocurre es con familiares cercanos de la persona. O sea, yo conozco un montón de casos que era el mismo papá que estaba traficando a la niña y estaba en el hogar, no es que como que se la lleven a otro lado, sino que está en el hogar y traen a la gente o la llevan a otro lado y allá llevan a las personas. O sea, y la niña sigue yendo al colegio, o sea, es una cosa brutal. Realmente no es para nada algo que uno, pero es difícil y la gente, como es un tema que la gente no quiere confrontar realmente, eh, tiende a pensar que no le está ocurriendo acá, eso no tiene nada que ver con uno. Entonces, realmente es un tema que está ocurriendo acá en Tampa es la 12ª ciudad en todo Estados Unidos con más tráfico humano. O sea, de todas las ciudades de Estados Unidos es la número 12. Wow. Entonces, no es una estadística menor y por eso se ha levantado, hay un montón de organizaciones que están dedicadas exclusivamente a, digamos, levantar la conciencia, ¿cierto? Porque la gente no sabe que existe, cómo prevenirlo, qué es lo que ocurre, cómo
los niños, ¿cierto? Sobre todo en todas estas cosas online que le llaman como grooming, ¿cierto? Que empiezan así como a aparentar que son un niño, pero en verdad son un adulto y los niños, los adolescentes, ¿cierto? Les creen y bueno, ahí ocurren un montón de situaciones así, entonces cada vez más se está levantando más conciencia acerca de esas situaciones y nosotros ya hemos como analizado cuántos tipos de violaciones de derechos humanos puede ocurrir en un tráfico humano y por lo menos 26 de los 30 derechos humanos son violados. Por eso te digo que realmente no es como que uno puede decir, ah, esta es violación, sino que Mira, es como, me llama la atención lo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque primero uno se imagina el país desarrollado, primer mundo, que todo es perfecto y tú lo observas y tú pareciera que tuviera todo bien, ¿no? Primero, porque uno viene de países subdesarrollados, por lo menos en el caso mío, Venezuela, tú observas cuando hay violaciones de derechos humanos, porque es algo claro, real, ¿no? Es algo que claro, tú viste que el policía, bueno, no necesariamente, pero viste cuando te violaron tus derechos humanos y claro, es algo, pero aquí está encubierto. Sí, es cierto, exactamente. Es es increíble, o sea, es cierto. una cosa que tú piensas que todo está maravilloso, que estás en Estados Unidos y que no está pasando ese tipo de cosas, o sea, es increíble. Exacto. Bueno, Sí. yo que soy bien preguntona. Sandra, cuéntanos de una experiencia que realmente te marcó en haciendo estas campañas, algo que realmente fue algo que llevas contigo, ya sea que haya valido la pena o algo que te sorprendió. Eh, bueno, yo creo que yo siempre cuento un poco mi primera experiencia que tuve en un colegio. Eran como chicos como de middle school, pero más como el último nivel de middle school, ¿no? Como casi llegando al high school. Ajá. Y pues era mi primera experiencia, no tenía idea de, literal, nunca les había ido a un colegio a enseñar. Y pues me inscribí en esa actividad y dije, bueno, hay que empezar por algún lado. Y Mm, bueno, habían varios cursos y estaban pasando varios cursos durante ese tiempo, ¿no? De que yo estaba ahí. Pero en una oportunidad, digamos, en uno de estos cursos, después de que ya en el fondo les mostré un poco todos los derechos humanos, como yo trato de hacer que ellos entiendan también cómo pueden aplicarlo, entonces que den ejemplo, etcétera. Entonces una niña me dijo, bueno, pero espérate un poco, un momento, tú me estás diciendo que yo tengo mis derechos humanos desde el día que yo nací. Y yo, sí. Y me dice, ¿y por qué ahora me vengo a enterar de esto? Y guau. yo, wow, es muy buen punto y totalmente válido. O sea, me dejó plop porque yo dije, o sea, tiene razón. ¿Por qué se está enterando ahora de esto y por mí? ¿Me entiendes? Que es una organización externa al colegio. Entonces, ¿por qué también menciono esto? Porque actualmente no existe un currículum oficial en los colegios que está enseñando los derechos humanos y casi que depende de que el profesor quiera enseñar, que el colegio Una privado quiera especialidad, incluirlo o en quieres el. hacer una especialidad, porque lo ven como especialidad, ¿no? La especialidad de derechos humanos. Sí, exacto. Pero es como algo tan básico que podríamos prevenir un montón de cosas que ocurran en los colegios, discriminación, bullying, violencia, etcétera, con solamente enseñarle a estos niños que tienen derechos humanos y que todos tienen de esos derechos y que tú tienes que protegerlos, ¿me entiendes? Entonces yo dije, wow. Entonces, después de esa experiencia dije, no, hay que enseñarle a todos estos chicos Sí. realmente en el colegio, o sea, idealmente a lo que queremos apuntar es que efectivamente se pueda llegar a tener eventualmente en los colegios de educación formal acerca de los derechos humanos, como debería ser y quedó plasmado en la declaración cuando lo hicieron y lo pusieron ahí. Esto debería ser enseñado en los colegios y no se ha hecho hasta el momento. De hecho, Costa Rica fue el primer país que firmó para dejarlo como, bueno, yo no tengo muchos detalles, pero lo que yo entiendo es que ellos lo quieren poner como en los colegios como educación formal y lo dejaron plasmado por ley, no sé qué, así que está buenísimo dando el ejemplo los latinos. Oye, bueno, y una pregunta, ¿has algún ejemplo de cuando enseñaste los derechos humanos, algún efecto que creó eso o algo que previnió, algo que pudiera haber pasado por el poder de tener el conocimiento de esos derechos, para que vean un poquito la gente que nos ve, realmente cómo es de importante o qué,
¿cuál es el cambio o el efecto que causa Ujú. si realmente conoces tus derechos y qué puedes prevenir o qué puedes ayudar a prevenir? Sí, o sea, yo mm, lo veo más por el punto de vista también como a mí me cambió el punto de vista solo por yo estar educada, que cuando em, yo voy a hacer algo, yo siempre estoy pensando en proteger los derechos humanos de la otra persona, de no estar diciendo algo que sea inadecuado, ¿cierto? Que la persona se pueda sentir discriminada, que pueda sentir un trato injusto, etcétera. Pero efectivamente yo conozco un caso de alguien que no personalmente, pero sí de que se pudo prevenir. Es una historia un poco larga, pero básicamente una chica que en un colegio, ¿cierto? Que fue a entregar un seminario, em, uno de los niños que estaba en ese seminario, después se fue a ver como creo que es no me acuerdo cómo lo llaman acá, como la persona asistente social, no sé cómo lo llaman, como la persona como Trabajadora. que Trabajador social. no, es como el, orientador, ¿no? Que Ok, creo que le llaman, ok. ajá. Entonces le dijo que básicamente que gracias a que esta chica había ido a enseñar derecho humano, él se había enterado que él tenía el derecho a la vida, que él tenía el derecho a no ser discriminado y le comentó que básicamente había estado sufriendo bullying en el colegio y ese día él iba a cometer suicidio y le mostró toda la mochila con una cuerda, todas las cosas que sí, y simplemente porque se dio cuenta que él no podía, o sea, él tenía el derecho a no ser tratado así, ¿me entiende? A veces la gente piensa que es muy loco, porque incluso yo me he topado con gente que, no sé, que sufre violencia doméstica y cosas así, que dice, yo no tenía idea que tenía derecho, que Wow. tenía, o gente que sufrió de tráfico sexual, ¿cierto? Si yo hubiese sabido que tenía derecho a bla, 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 no hubiese, ¿me entiendes? Hubiese hecho algo, ¿me entiendes? Porque a veces ellos piensan que no, lo que le pasa mucho a la gente, sobre todo que viven en otro país, ¿cierto? Que dicen, no, ya estoy en otro país, aquí ya no tengo ningún derecho, ¿cierto? Y no, realmente seguimos teniendo derechos humanos y nadie te puede venir a tratar de manera injusta, nadie puede torturarte ni quitarte la vida, o sea, siguen aplicables. Tenemos derecho donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ese es un derecho, de hecho. Entonces, o sea, como cosas así, yo creo que ah, deben ocurrir un montón de cosas que a veces ni siquiera nos enteramos, Sí. porque si no nos cuenta el orientador del colegio que teníamos una relación con él, digamos que habíamos estado trabajando con él, ni siquiera nos enteramos del impacto de ese niño. A ver, y si ese niño no hubiera dicho nada y simplemente dijo, ya no lo voy a hacer por eso, pues tampoco nos hubiéramos enterado. Entonces hay muchas estadísticas que no son tangibles como tal, pero cambia el punto de vista de la gente y es Yo increíble. quiero hacer una acotación, porque ahorita que hiciste la pregunta, se me vino, porque yo en Margarita, Sandra, sabes que yo vengo de Venezuela, chicos. Venezuela, también se trabajó mucho dos campañas, una campaña de ética y valores, que es con el libro Camino a la Felicidad, y otra campaña que era derechos humanos, a través de los policías, ¿no? En el Ujú. 2018, en Venezuela, hubo mucha represión, bueno, con todos estos rollos de inflación, bueno, todos los problemas sociales graves de gasolina, ta, 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 ta. Lo cierto Ujú. es que los estudiantes empezaron a atacar o sea, hacer, ya lo llaman guarimba. Guarimba es que empiezan a quemar cosas y empiezan a hacer cosas para llamar la atención de que hay un derecho, que es el derecho de la expresión, entre comillas, que es lo que tú decías, ¿no? Que mis derechos, Sí. tus derechos empiezan a, ¿no? Y bueno, yo estaba súper preocupada porque Margarita es una isla y bueno, a nivel de, ya yo venía dándole derechos humanos a todos estos policías y los policías se sentían mal porque a nivel nacional, Caracas, en grandes ciudades, están matando, bueno, de manera directa a los estudiantes. Hubo Wow. varios muertes en esas manifestaciones y yo estaba Tú dices, preocupada los policías estaban matando a los en estudiantes. Caracas, en Caracas. Wow, tipo México al Sí, 68. y yo estaba preocupada que ocurriera en Margarita. Y bueno, yo empecé, claro, todo esto es una cosa que uno empieza a hacer estas campañas no de manera abierta, sino muy, de manera, si se quiere, solapada para que
tengan de manera educativa el tema que son los derechos humanos. Y el tema de la lesa humanidad, que es muy importante, que de hecho lo imprimí, que todas las violaciones de los derechos humanos no prescriben. Entonces era como que tuvieran el punto de vista. ¿Qué significa prescriben? Prescriben es que en el tiempo siempre van a existir. Okay. Entonces, los policías, yo estaba muy preocupada pero en Margarita fue cero en la incidencia a nivel, porque ellos lograron hablar, negociar con los estudiantes y decirles, oye, tú tienes derecho a la expresión, pero entonces deja libre tráfico. Empezaron como a negociar y con comunicación lograron bajar las aguas, como decimos nosotros, y el único incidente que hubo fue por culpa de un muchacho que quemó un autobús y lo metieron preso, pero las incidencias inclusive a nivel de retener a los estudiantes fueron casi cero. Wow. De verdad que en Margarita hubo todo un cambio, pero sí es importante, señores, que entendamos que la violación de los derechos humanos no prescribe. Y con el permiso de Sandra, que quiero leerle una definición, que son los crímenes de lesa humanidad. Es crimen de lesa humanidad o contra la humanidad, según la Corte Penal Internacional, todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, desaparición o traslado forzoso de población, encarcelación o cualquier otra privación grave de la libertad física, son en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzosa, embarazo forzoso, en fin, todos estos abusos, en algún punto, si te descubren, vas preso. Eso es lo que es importante, que quiero porque la gente piensa que no hay justicia, que eso, bueno, yo lo hago y no pasa nada. Son estos grupos criminales que empiezan a agarrar muchachitos y lo utilizan como esclavos ay no, a mí no me pasa nada, pero resulta que si te descubren, sí vas preso y no hay tu tía, como decimos en Venezuela, ¿no? Pero sí es importante conocer y educarte en este tema, porque son tus derechos, tú como humano los tienes, y esos son derechos, como decía la niña, que al nacer los tienes. Bueno, Sandrita, disculpa este paréntesis que te hicimos aquí, pero bueno. Bueno, Sandrita, tú estás en Tampa, ¿no? Sí, sí. Ok, si alguien te quiere contactar, si alguien quiere ser voluntario de tu fundación, ¿qué debe hacer? ¿Qué requisitos debe tener? Ganas de ayudar y tiempo. Voy a poner el link abajo de Sandrita. A veces no necesitas tanto tiempo realmente porque yo no estoy dedicada a full. Muchas veces la gente piensa, oh, la Sandra solamente se dedica a hacer derechos humanos, pero no, tengo un trabajo y además hago esto. Entonces, a veces son cosas simples, a veces es una actividad una semana, a veces otra actividad otra semana, no necesariamente son todos los días y casi depende de las actividades que uno va teniendo. Hay gente que es más hábil con temas computacionales, que también puede ayudar a, por ejemplo, contactar colegios, ¿cierto? Para mandar kits educativos, que también los kits educativos son súper buenos para los profesores porque tienen toda la información, lección por lección, de cómo pueden enseñar los derechos humanos. Entonces, cualquier profesor que quiera enseñar los derechos humanos, incluso nosotros si quisiéramos empezar a ir a los colegios, en el colegio de tu hijo, ¿cierto? Que quieres empezar, agarras el kit y con solamente el kit puedes empezar ya. No necesitas comprender mucho. Obviamente también pueden hay un curso gratuito en la página de humanrights.com que ahí van a poner los links, pero ahí puedes hacer un curso gratuito para aprender todos los derechos humanos, asegurarse que comprendan todo lo que de todos los 30 derechos humanos y para que después lo puedas básicamente aplicar. Oye, ¿hay un área donde te puedan contactar? ¿Tienes? Sí, nosotros tenemos, igual manejamos unas redes sociales independientes. Okay. Entonces, por Human Rights Tampa es nuestra Instagram y nuestro Facebook page. Entonces ahí nos pueden seguir y pueden contactarnos directamente también por ahí. Human Rights Tampa. Ok, perfecto. Sí. Ahorita lo anotamos y lo ponemos abajo, amigo, lo vas a ver.
Ok. Wow, Elisandrita, tremendo trabajo estás haciendo. Me encanta, de verdad, toda mi admiración, porque no es fácil, es una campaña dura, porque tienes que confrontar muchas realidades y no es para todo el mundo. Y algo que quiero recalcar para ti, amigo, que te gusta hacer algo, que tienes el propósito de cambiar tu medio ambiente, tu familia, el medio que te rodea. Sandra tiene un trabajo, entonces no es algo que necesita todo el tiempo del universo, de poquitos tiempos puedes cambiar la situación que te rodea y realmente crear un mejor futuro para ti, tu familia y la gente que te rodea, ¿no? Es como una gotita de la que digo, cae la gotita, crees que está bien cerquita a ti los cambios que estás haciendo, pero eso se empieza a ir y no sabes hasta dónde puede pegar. Sí. Y si estás aquí en Clearwater, seguimos con la calle Fort Harrison. Vamos a hacer un tour para que ustedes conozcan también la sede aquí en Clearwater de Derechos Humanos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí, amigos. Lo que pasa es que yo digo, bueno, hay gente que nos ve en Latinoamérica, pero si estás aquí, perfecto, Vanessa. Si estás aquí en Clearwater, podemos ir y le vamos a hacer un tour de unas oficinas bellísimas, que pueden ser también voluntarios aquí en Clearwater, y definitivamente contactar también a Sandra y hacer coordinaciones de seminarios y repartir folletos, porque hace falta, en todas partes hace falta y definitivamente necesitamos educarnos en este tema. Totalmente. Gracias, Sandrita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pues, y bueno, espero que más gente se active realmente, porque ver cambios en las personas y, como decían ustedes, esas gotitas que van impactando a nuestro alrededor es, digamos, lo que queremos hacer, ¿no? Porque si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar nosotros, ¿no? Exacto, así es, completamente. Bueno, amiguitos, aquí nos van a dejar todos los links. Exacto, los links los vamos a ver, el curso gratuito del que habla Sandra. Aquí está el link para que hagas tu curso gratuito a tu tiempo y que realmente puedas conocer tus derechos humanos. Y los datos de Sandra para que les contacten. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Hola otra vez. Nuevo. Amigo, te preguntarás, ¿por qué están de nuevo aquí? Estamos con derechos humanos y yo quería tomar la oportunidad de entrevistar un poquito a Vanessa, porque Vanessa es una de esas estrellas, señores, aunque la ven aquí siempre entrevistando de este lado de la cancha. Vanessa ha creado un efecto enorme en Venezuela, en un área que se llama Margarita. Ella y su familia han creado realmente cambios significativos en esa área y a veces nosotros en otros lados del planeta no tenemos mucha realidad de lo que pasa en áreas como Venezuela. Sin meternos en mucho detalle, quiero que ella comparta con nosotros algunas de sus experiencias más valiosas en Venezuela trabajando con derechos humanos. Entonces, Vanessa, ahora me vuelvo yo la entrevistadora. Vanessa, cuéntanos un poquito de ese trabajo. Fíjate, es importante que siempre lo digo, ¿no? Los derechos humanos, como lo dijo Sandra, son algo que nos compete a nosotros como seres humanos. Pero en el caso de Margarita fue algo muy extraordinario. Hay una fundación que se conformó que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos. Ahí estaba como el presidente o la cabeza, que era Rubén Moya, una persona sumamente calificada en el puesto de derechos humanos. Yo simplemente estaba como en la parte de afuera, pero sí pude observar y apoyar mucho a esta fundación. Y conjuntamente Rubén estaba conjuntamente con dos policías. Uno era el comandante, saludos comandante, Pedro Mota, y otro que también era supervisor jefe, lamentablemente ya no está con nosotros, que era el señor Julio, que hoy justamente estuve compartiendo fotos de él, Julio López. Bueno, en fin, ellos hicieron un extraordinario trabajo, ellos tres hicieron un equipo, lograron entregar de manera muy efectiva esta campaña educativa de derechos humanos en todos los cuerpos de seguridad. Hablamos de los cuerpos de seguridad, policía estatal, policía municipal, inclusive cuerpos de militares también se le entregó derechos humanos. En fin, se logró la meta de lograr dar esta información a un gran número de oficiales. En el 2000, la experiencia que a mí más me impactó con esta campaña
fue en el 2018 que a nivel nacional hubo lo que llamamos guarimbas, que eran los jóvenes que estaban, que definitivamente no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, porque Venezuela, obviamente todos sabemos lo que está ocurriendo. Hay posiblemente no sepan todos los que nos ven qué es lo que está ocurriendo, si nos dices nomás resumidas cuentas. Sí, bueno, hay unas malas políticas de gobierno, no quiero ponerme mucho en la parte política, pero sí es notable de que hay inflación, de que la gente está pasando hambre, de que no hay gasolina, de que todas las malas políticas sociales y económicas obviamente llega un punto que te agobia. Tenemos problemas sociales, problemas económicos y obviamente eso hace de que haya otro tipo de problemas. Bueno, nomás para hablar un poquito de los problemas sociales, yo quiero compartir algo que yo vi en Vanessa y posiblemente hay que cortarlo este programa, pero, por ejemplo, Vanessa y ella y su familia tuvieron que conseguir una bicicleta porque no había gasolina. Ah, sí. Había que transferirse pero no para solamente el supermercado. Vanessa, o sea, eso es lo normal ahorita allá en Venezuela, o sea, no estamos hablando de nada, estamos hablando de que lo normal es que el venezolano logra eso, Marina, traspasar las cosas y llega un punto de que ya lo confrontas y lo confrontas. No hay gasolina, tengo que ir al trabajo, hay que comprar una bicicleta o hay que buscar la forma. Lo sé, pero quiero que un poquito también hablar un poquito de ellos, porque también en otros países nos quejamos de muchas cosas, pero sinceramente no hemos vivido otras situaciones muy fuertes que otros países como Venezuela lo están viviendo. Una es esa, y yo sé que no nomás es Vanessa. Pero imagínate, amigo, que tienes que ir al supermercado para comprar cosas para tu familia y no puedes porque no hay gasolina. O no hay. Ahora, otra cosa que también observé que es muy importante, tengo varias gentes que conozco, por ejemplo, con el problema de diabetes, tienes que conseguir insulina. Imagínate, amigo, que no hay insulina para ti. Entonces, son problemas con lo que Venezuela realmente está confrontando ahorita. No son Tenemos 20 años confrontando eso. Lo cierto es que, fíjate, llega un punto de que estos estudiantes, eso fue 2017-2018, estos estudiantes ya agobiados de tantos problemas sociales, se organizaron y empezaron a hacer las protestas a nivel nacional. Fue muy fuerte, sobre todo en la parte de Caracas, que es la ciudad capital de Venezuela. Y estos jóvenes, bueno, dieron la vida, hubo mucha muerte, no recuerdo el número, pero sí hubo un número significativo de estudiantes que estaban muertos. Y ya yo venía dando esta charla conjuntamente con Rubén y conjuntamente con Pedro a los cuerpos de seguridad. Los policías, lo que yo percibía es que ellos no estaban bien, obviamente, porque veían las noticias a nivel nacional. Y era una cosa fuerte tú mostrarle la información de los derechos humanos y ver que te están violando los derechos humanos en otra ciudad y que son muchachos, son jóvenes. Lo interesante de esta experiencia fue que estos policías en Margarita empezaron a negociar con los estudiantes y decir, oye, sí, tú tienes derecho a la libre expresión, pero también tienes que dejar el derecho de libre tránsito, porque con las guarimbas ellos ponían troncos y trancaban las calles como forma de protesta. Los guarimbas es cuando prendían fuego a los cauchos, las cosas, ¿no? Okay. Estos estudiantes trancaban y entonces no permitían que la gente saliera. Entonces, los policías empezaron a negociar con los estudiantes, está bien, tú tienes derecho a protestar, a la libre expresión, pero hay que tener el libre tránsito. Y empezaron, obviamente con comunicación, lograron negociar con estos muchachos, lo cual fue muy bueno porque fue cero incidencia de muertes en Margarita, gracias a Dios, que era mi preocupación. Y lo otro, que la única incidencia que hubo así medio fuerte fue un estudiante que quemó un autobús y lo tuvieron que meter preso y hubo toda una cosa, pero habían como ciclos como muy puntuales que lo metieron preso, pero era porque ya ameritaba la cosa, ¿no? Claro. No es que estoy defendiendo a los policías, porque a veces se vanessa. Yo a veces yo soy como muy objetiva. Los policías, si tienen conocimiento, y sobre todo en el área de Margarita, yo los defiendo porque hay mucho conocimiento. Y lo otro es, Marina, que
otra cosa que observé es que había muchas bajas de policía. Significa que se retiraban del puesto. Se retiraban del puesto. Igualmente, o sea, en 10 años que estuve trabajando con policía, yo tenía que volver a darle información en una nueva unidad de tiempo a nuevos, porque la cantidad de bajas que era anual no era normal. Claro, problemas económicos, ellos tenían problemas económicos y un policía, como le estaba dando el camino a la felicidad, que es ética y valores, ellos decían, bueno, si es como la parte ética de que puede ser corrompible, entonces preferían, había muchos que decían, eran taxistas, eran esto y esto, entonces me decían, licenciada, esto no me alcanza, mejor que yo me voy. Y se buscaban otro trabajo, ¿no? Porque eso ocurría mucho. Entonces, básicamente, la experiencia de los policías con la campaña de derechos humanos fue súper efectiva, porque tenemos resultados, pues las estadísticas. Ahorrarte muerte. Exacto, ahorrarte muerte. Y aparte, el otro punto de vista que es importante, el policía decía, mira, yo no tengo derechos humanos. Wow. Ellos decían que ellos no tenían derecho porque eran policías, por ser, y ella dijo, no, mi amor, tú por ser ser humano, ya tú tienes derecho. Y la otra, la definición que le dije a Sandra, que es la de lesa humanidad, cuando tú sabes, daño, que cuando tú sabes cuáles son las consecuencias de tus actos, ya tú puedes medir hasta dónde te puedo hacer. Tú puedes detener a alguien, pero tú sabes cuáles son los derechos de ese alguien. Entonces, definitivamente, si tú violas los derechos humanos, no creas que por el hecho de que seas policía o que seas una autoridad, no va a haber justicia. Eso no prescribe quiere decir que en el tiempo, o sea, siempre va a estar vigente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si de aquí a 20 años se comprueba de que tú tuviste violaciones de los derechos humanos, vas a ir preso. Entonces, bueno, lamentablemente hay muchas violaciones de los derechos humanos, y lo que yo te estoy diciendo, que en Venezuela lo bueno es que tú sabes cuando son abiertos. Aquí no se sabe cuáles, son muy encubiertos, y eso es peligroso. Entonces, por eso tú tienes que saber los derechos humanos acá. Sí, no, muchas gracias por compartir esto, porque creo que nuestro amigo el que nos ves, yo por ejemplo, yo no tenía la realidad que Vanessa ha vivido en Venezuela, como dice, del día a día, no nomás Vanessa, sino todos los habitantes de Venezuela y otras áreas del planeta. Entonces, sí, los derechos humanos es algo súper importante a conocer. Te voy a dejar los links abajo. Haz el curso gratuito. Realmente uno de nuestros propósitos con estos programas es realmente darles información a la gente que esté interesada en realmente ayudar en la situación en la que te encuentras hoy en día y saber que siempre puedes hacer algo al respecto. Exacto. Y uno de esos es los derechos humanos. Sí, una vez que hagas el curso posiblemente te darás cuenta de cómo puede aplicar eso a tu vida. Yo como latina lo veo mucho, por ejemplo, con la gente que viene a Estados Unidos. A veces creemos que porque no tenemos papeles, porque lo que sea la situación, que entonces no tenemos derechos, lo que estábamos diciendo. Entonces hay violación de todo. Entonces quiero que se den cuenta, ¿no? De que existen derechos, no importa dónde estés, si tienes papeles, no papeles, de qué color es tu piel, eres blanco, negro, amarillo, rojo, violeta, exacto, no importa, naciste en cualquier lugar. De hecho, la gente que está en la cárcel tiene derechos humanos, amigos. Así es. Entonces, bueno, espero que te haya gustado. Derecho a juicio, esa era la otra. Allá en Venezuela pasaba. Derecho a juicio, exactamente. Dios mío santo. Bueno, gracias de verdad por Sandra, que nos estás escuchando. Gracias. Y Vanessa también. Sí, Sandra, y bueno, gracias. Y por todo el equipo de Margarita, de verdad que hicieron un extraordinario trabajo. Lamentablemente ahorita no están activos, bueno, cada quien como que estamos en áreas diferentes. Pero invito a los que están en Margarita a contactarme para ver si a distancia podemos formar algo, ¿ok? Muchas gracias, amigo. Espero que hayas disfrutado este programa. Te queremos. Creando un futuro brillante para ti. Gracias por acompañarnos hoy en Creando un Futuro Brillante.
Siempre disfrutamos oír de ti. Por favor, déjanos saber qué te gustó más de este nuevo episodio. Nos puedes escribir a creandounfuturobrillante@gmail.com. Tu input y comentarios son siempre bienvenidos. Si te gustó el podcast, te invitamos a suscribirte. Recuerda, la mejor manera de tener un futuro brillante es creándolo.